Bueno, listo. ¿Quieren exponer hoy o quieren exponer mañana? Ya vienen preparaditas, me imagino, o preparados. Quieren exponer esta noche, ¿cierto? ¿O qué? ¿Aló? Sí, profe, por mí no hay problema porque mi tema está como bien largo. Bueno, listo. Entonces empecemos, Marley, con el tuyo. ¿Vale? ¿Te parece? Pues sí, profe, está un poco largo y traté como de hacerlo corto porque es Bueno, bastante. listo, perfecto. Entonces, es todo tuyo la pantalla. ¿Listo? Ahí está mirando la pantalla, ¿verdad? Sí, señora. Y en Ujú. la pantalla se ve otra pantallita pequeñita o solo se ve. No, otra pantallita pequeñita. Ujú. Ahí se ve. Sí, perfecto. Ujú. Listo. Bueno, entonces, pues en el día de hoy les voy a compartir lo que es paradigmas de programación, ¿no? Inicialmente, pues los paradigmas de programación es una forma de resolver problemas frente a situaciones de la vida cotidiana. Es decir, que es como una fuente o un camino para llegar a una solución y ya dependiendo de la persona, escoge el que mejor le parezca de acuerdo a la problemática que le vaya a dar, ¿no? Es un estilo de desarrollo de programación, es decir, un modelo para resolver problemas computacionales. Los lenguajes de programación necesariamente se encuentran en uno o varios paradigmas. Es decir, que en un paradigma puede haber variedades de lenguajes de programación, ¿no? Este tipo de órdenes que permiten implementar algo que tiene que ver en una relación directa con una sintaxis, o como su nombre lo dice, un lenguaje como tal. Existen dos clases de paradigmas paradigmas de programación. En el primer grupo está lo que es el interactivo, declarativo, lógico, funcional, orientado a objetos, y últimamente hay dos que son prácticamente nuevos que también se están dando como en el mercado, que es dirigido a eventos y orientado a aspectos. Inicialmente pues vamos con el interactivo, que es un programa, un lenguaje, un paradigma de lenguaje de programación que es necesario para retroalimentar cotidianamente el usuario y para poder ejecutarse. Este concepto se afrenta al procedimiento de lotes, en el cual se le indica al programador todo lo que debe hacer antes de empezar. Es decir, se hace una planificación o un cronograma, no sé, algo bien estructurado, como un camino, se estructura un camino por donde el programador va a ir pues paso a paso, ¿no? Para poder cumplir al final lo que él requiere, con lo que el usuario se puede determinar lo que es la máquina. Los programas se componen de un conjunto de sentencias que cambian su estado. Es, son pues ejecutados por comandos igualmente como cualquier otro lenguaje de programación. El declarativo opuesto o sea, es opuesto al imperativo, es lo contrario al anterior paradigma. Los programas describen los resultados esperados sin listar explicaciones, los pasos a llevar a cabo para alcanzar. Si el otro necesitamos paso a paso para conocer o para llegar a un objetivo como tal, esto es lo contrario, no necesita, pero pues igualmente tiene una solución para darle al desarrollo que se vaya a implementar. El lógico, denominado también como programación predicativa, Dedicativa. se basa en la lógica matemática. Más que todo, la matemática es como la esencia de este paradigma en un lugar de una secuencia de instrucciones, y este software, según este principal, contiene un conjunto de principios que se pueden entender como una recopilación de hechos y sus suposiciones, es decir, cuando se va a realizar este proceso, pues se le puede dar como una suposición de acuerdo a un hecho que se establezca o algún resultado que se quiere esperar.
El funcional, los paradigmas se componen de funciones, es decir, implementaciones de comportamientos que reciben un conjunto de datos. Ya vamos a trabajar con datos. Vamos, por ejemplo, tenemos una base de datos y podemos implementar, o de acuerdo a la información que está ahí, podemos dar como ciertos parámetros de qué puede ocurrir sobre ellos, ¿no? De vuelta de valores de salida. Es un programa funcional, todos los elementos pueden entenderse como funciones y el código puede ejecutarse mediante llamadas de funciones secuenciales. O sea, esta clase de funciones deben ser de proceso secuencial y no pueden saltarse una sobre la otra. Por el contrario, no se asignan valores de forma independiente, sino que tienen que ir como en forma de un, ¿cómo se llama? De un piñoncito, ¿no? Que vaya uno con el otro. Una función que se imagina mejor como una variable especial o una subprograma. Esta es muy utilizable en el mercado de acuerdo pues a la necesidad que tenga la persona que vaya a hacer el desarrollo. Nos podemos dar cuenta pues que el funcional entre los lenguajes de programación más importantes se encuentran los siguientes, ¿no? Lisp, ML, Hardware, OCAL, F-numeral. Estos son como los lenguajes de programación que más utilizan en este paradigma de programación. Hay otros lenguajes de programación pues que no son tan como tan visibles en este paradigma, pero también tienen como una relación, que es Perl, Ruby y Visual, .NET. Hay una tablita donde pues coloqué las ventajas y desventajas de acuerdo pues a este paradigma, ¿no? Entonces, como le digo, son varias situaciones donde uno pues ya puede escoger con el que más se adecue de acuerdo al trabajo que se vaya a realizar. Entonces, las ventajas de son que los programas no tienen estados muy adecuados para la paralelización, el código se puede testear fácilmente, código fácilmente verificable, incluso las funciones sin estado se pueden verificar, fácil de cambiar la programación, el código más preciso y más corto. Pues las desventajas, los datos, como por ejemplo las variables, no se pueden modificar. Es decir, que si se empieza a trabajar con una variable, pues es difícil como para volverla a cambiar, ¿no? No se permite el acceso eficiente de grandes cantidades de datos, o sea, es algo limitado. No se recomienda para conexiones a bases de datos y servicios. No es adecuada para muchos recursos de las mismas pilas. La programación recurrente puede dar lugar a errores graves, no apta para todas las tareas. Tiene ciertas como restricciones para poder llegar a un objetivo en concreto. Los principales paradigmas, en este caso vamos pues por el orientado a objetos, que es uno de los más complejos y el que más como que se maneja dentro del mercado actualmente. Este paradigma, como lo dice, es orientado a objetos que componen el programa, es llevado a cabo por objetos, entendidos que representan elementos del problema o resuelven y tienen atributos. Un ejemplo de un objeto puede ser un carro, y los atributos de un carro podría ser pues el color, la marca, etcétera, ciertas como le digo, como características que puede tener ese objeto, ¿no? Como una forma especial de programar, más cerca como para expresarnos las cosas a la vida real, que otros tipos de programación que permiten diseñar, mejorar la aplicación, llevado a mayores costos de complejidad, ¿no? Sin que el código se vuelva inmanejable. Tiene como tendencia de que si el anterior no tenía como ese potencial de poder hacer un programa súper grande, sí se lo permite. En programación orientada a objetos tenemos que aprender a pensar cómo resolver los problemas de una manera distinta a cómo se resuelven pues de la vida cotidiana o con otros paradigmas de programación.
En esta tiene ciertos como características especiales que son las clases, los objetos, las prioridades, los métodos y otras cosas que verificamos rápidamente en la claridad de conceptos para dar pequeñas bases que permitan pues saltar un poco más el concepto de este tipo de programación. Bueno, el POD significa pues programación orientada a objetos, ¿no? Es una de las formas de programar que se trata de encontrar la solución de los problemas, bien sea la vida cotidiana o problema que se vea la necesidad en una empresa o en una entidad. Se supone que la impresión de conceptos antiguos ya conocidos entre ellos, pues son los siguientes, ¿no? Los que acabé de nombrar. Las clases es un espacio de pantalla en la que se definen los atributos, lo que le decía como el método donde es el tipo de objeto. Esta pantalla se crea para poder crear objetos fáciles, al método de crear nuevos objetos mediante la lectura y recuperación de atributos mediante una clase que se le conoce como instalación. Esta también maneja lo que es la herencia. Por ejemplo, la herencia de la clase C a la clase D. Si nos vamos a algo pues relacionado, algo más estable, podría ser una clase en general. Un ejemplo, digámoslo así, autos, ¿no? Sería como algo grande y ahí ya se especifica donde la marca, podría decir que nos vayamos por la marca, que sería una clase más pequeña que en alguna situación de la marca llega, pues se hereda lo grande o lo concreto que viene siendo como el carro, ¿no? Es la facilidad de mediar por las clases C, heredada en ella cada uno de los atributos. Esta comparte cuando hace una clase de herencia, lo que comparte son ciertos atributos, pues, sin darle como una restricción, algunos que pueden ser diferentes, ¿no? Es como esos atributos hubiesen sido diferentes como por lo mismo B. Por lo tanto, puede ser las mismas métodos y variables registrados y esta debe ser pública. Porque pues si es privada no va a compartir ciertos atributos de unas con las otras y ahí pues también la herencia, pero no se mantiene escalonada el programa, solo se puede ser accedida a través de otros métodos públicos, lo que le contaba, si es un método pues privado no va a poder como relacionarse con otro y no se cumpliría esta norma de lo que es la herencia. El objeto, instalación de una clase, entidad prevista de un conjunto de propiedades o atributos que vienen siendo los datos y de los comportamientos o funcionalidades que son métodos, ¿no? Los mismos que consecuente de la redacción de eventos que corresponden con los objetos reales del mundo que nos rodea a los objetos internos del sistema. Los métodos, pues, son los atributos asociados a un objeto. Estos vienen como en relación para poder llegar a ser una clase, cuyo objetivo se desencadena tras la recepción de un mensaje. De acuerdo a esta relación, debe como que reacciona sobre algo y ese es por medio de un mensaje. Como por ejemplo, si se le coloca a la calculadora 2 más 2, el mensaje que traen de allá para acá, pues va a ser el resultado de esa operación. Desde el punto de vista de comparamientos, el objeto puede ser un método, puede ser producido por un cambio de las propiedades del objeto o la generación de un evento. Aquí también vamos a ver lo que es, pues, lo que es el evento y de dónde sale, que es un suceso del sistema, tal como una interacción del usuario con la máquina, o es un mensaje evidente por un objeto. Este mismo mensaje, cuando hablamos de objeto y que lo hace la máquina, es decir, si está comparando varios datos ella misma, pero si ya lo hace con una persona, que esa persona interactúa con el sistema es porque ella le está dando o está introduciendo ciertos datos para que el sistema le atraiga por medio de un evento una solución o algo que se quiera ver. El atributo son las características de tipo de clase. El mensaje es una comunicación directa con un objeto que le orienta, ejecuta uno de sus métodos con ciertos parámetros asociados al evento. Era lo que decía, por ejemplo, si en el evento se le dice
necesito consultar el nombre de tal persona, entonces por medio de la pantalla, o si esa base de datos no aparece esa persona, pues te va a dar como ese mensaje que no existe o algo así, dependiendo pues cómo lo quiera ver el usuario. Propiedades y atributos contienen tipos de datos asociados a un objeto. Es hacer datos visibles desde fuera del objeto y estos definen sus características, prioridades, cuyo valor pueden ser alterados ejecutando algunos métodos. Los atributos pues son como las características que tiene el objeto, ¿no? Y las propiedades lo que le hacen como particular a otros tipos de objetos. Estados de interno es una variable que se declara privada, que puede ser únicamente cedida y alterada por un método de objeto, y se utiliza para indicar distintas situaciones posibles para el objeto o clase de objeto. Esta no es visible, está pues cerrada, lo que decía que es de forma privada, ¿no? Los miembros de un objeto, sus atributos, la identidad, la relación y los métodos. Identificados por un objeto se representa por medio de tablas o entidades que es propuesta por sus atributos y funciones correspondientes. En comparación de un lenguaje, pues una variable no es más que un contenedor interno del atributo. El objeto es un estado interno, así como la función de un procedimiento, pues que tiene cada método de acuerdo al objeto o a lo que se le vaya a dar, a lo que se vaya a trabajar. Las características de programación orientada a objeto existen pues de acuerdo. Estas son las características como por ejemplo la abstracción, que domina las características esenciales de un objeto donde se capturan sus comportamientos. Cada objeto del sistema pues sirve o tiene como modelo una agente, ¿no? Abstracto. En ellos pues realizan el trabajo, la información y cambio de su estado y la comunicación entre ellos, ¿no? Esto hace que los procesos, las funciones y los métodos puedan también ser extraídos, y cuando estos estén, pues las variables y los datos que tengan en ellas se puedan como consultar, por no decirlo de una forma tan técnica. Encapsulamiento, pues es cuando se puede relacionar o meter un dato dentro de otro. Significa reunir datos de elementos que puedan considerarse pertinentes a una misma entidad. Es decir, por ejemplo, si vamos a trabajar sobre un usuario y vamos a trabajar sobre una persona, un usuario se le designa la contraseña, pero vas a tener nombre, ese. Y la otra tabla, digamos que sea el usuario que tenga otros atributos adicionales, se relacionan entre las dos, y esto hace pues que se haya un encapsulamiento entre dos entidades. El polimorfismo, comportamiento definido asociado a objetos distintos, pueden compartir el mismo nombre, ¿no? Al llamarlos por este nombre se utilizan el comportamiento correspondiente al objeto que se está usando. O dicho de otro modo, los referentes o la colección de objetos pueden contener objetos diferentes tipos. Es lo contrario como encapsular, o sea, pueden compartir el nombre, pero pues las características pueden variar de acuerdo pues a la situación de las entidades. O también pues cuando ocurre en tiempo real del objeto referente a un tiempo real o del tiempo de ejecución. El polimorfismo tales como las pantallas y sobrecarga de operaciones, pues lo podemos ver en C++. La herencia, las clases no se encuentran aisladas, sino que se relacionan entre sí. Forman una jerarquía que clasifica los objetos. Esto lo podemos ver o se los puedo explicar un poco más, ¿sí? Como por ejemplo cuando hablamos de jerarquía en la familia, ¿no? Si vamos a la base principal serían los padres, luego los hijos, luego los nietos.
hagámoslo en el primer núcleo familiar, porque si lo hacemos muy grande, pues eso ya los sobrinos, te cuento. Entonces, esta herencia es como lo general, los hijos van a compartir ciertas características de los padres y los nietos van a tener ciertas características de los padres y de los abuelos, eso dependiendo qué cantidad o qué nivel necesite la persona, pues en las entidades para dar esto sobre la jerarquía y lo de la herencia. E igual existen varios tipos de herencia, como múltiples y virtuales, dependiendo por lo que les digo, como el nivel de jerarquía que haya durante esa herencia. Y la modalidad se denomina a la prioridad que permite subdividir una aplicación a partes más pequeñas llamadas módulos, cada uno de los cuales deben ser tan independientes como sea posible de la aplicación si en la realidad se ve. Estos módulos se pueden aplicar por separados, pero también conectarlos. Una de las formas de ver módulos es en Python, ¿no? Eso es una de las formas con la que más se trabaja con esta clase. El principio de ocultación, cada uno de los objetos está aislado del exterior a un módulo natural y cada tipo de objeto proviene de una interfaz o otros objetos que especifican cómo pueden interactuar entre los objetos. El aislamiento protege a las propiedades de un objeto contra su modificación porque no tienen derecho a acceder a ellos. Como por ejemplo, algo muy claro es el ID, ¿no? El ID de cada tabla o de cada entidad, eso no se puede tocar ni ella se va a modificar y ella va incrementando pues de acuerdo a lo que se le haya designado. Recolección de basura. La recolección de basura es la técnica en la cual se entorna un objeto, se encarga de distribuir automáticamente y por lo tanto desvincular la memoria asociada a los objetos que hayan dado sin ninguna referencia entre ellos. Puede ser que no tengan una relación o algo haya pasado entre los objetos o las entidades. Estas características, pues, estas características no existen y la memoria debe ser asignada expresando, pues, de acuerdo a los requerimientos o a las necesidades que tenga el paradigma de programación. Los principales paradigmas de programación era, como les contaba, en el primer como espacio, en el primero fueron los que acabamos de ver, y estos son los que son como unos que están surgiendo, que también se están utilizando, que es el de eventos y de aspectos. El de eventos, pues es el flujo de programación, está determinado por sucesos externos, como por ejemplo una acción de un usuario. O sea que esto ya no va del sistema hacia afuera, sino como de afuera hacia el sistema. Bueno, es un paradigma de programación en el que la estructura y la ejecución de los programas van determinados por los sucesos o acciones que ocurren en el sistema definidos por un usuario o por el propio sistema. La programación orientada a eventos es muy fácil de usar y es adecuada para estas personas que tienen poco conocimiento de programación. O sea que esta nos ayudaría a las personas que como que apenas estamos empezando en este proceso. Con los lenguajes orientados a eventos que se puede realizar un poco en tiempo, pues aplicaciones sencillas, no nos vamos a hacer algo tan grande, sino con gráficos y interfaces pues dinámicas y que sean algo muy, muy rápido y muy sencillo como para uno empezar a interactuar con algún lenguaje de programación. Pues en los eventos y acciones de programación tenemos como por ejemplo pues cuando uno está empezando a programar siempre le enseñan como que bueno, donde uno va a dar un clic se vaya para tal parte, ¿no? Entonces si usted le da inicio de sesión ya te va a traer otra ventana y entonces el clic sobre un botón, clic o doble clic sobre un botón o un nombre, fecha o lo que se requiera, arrastrar un icono, pulsar una tecla, elegir una opción del menú, escribir una caja de texto o simplemente pues mover el ratón, ¿no? Orientado a aspectos, puesto a dividir el programa en módulos independientes, cada uno de los comportamientos
Bien definido, es un paradigma de programación que basa su filosofía en tratar la obligación de transversales de nuestro programas para modularlos, para lograr una correcta separación de responsabilidades, una obligación transversal de aquellos que se repiten en varias partes. Esta permite pues tener una relación de varios, pero que no sea como solo por llenar, sino que tengan como un registro y algo bien organizado. Imagina un método de actualización y también pues en las pantallas de la programación tiene como se pueden definir pues ciertos dibujos y gráficas interesantes o dinámicas, hasta métodos encargados de recoger, de dimensionar, guardar, explorar y deshacer pues cosas o de situaciones que nosotros necesitemos en el sistema. El concepto de programación orientada a aspectos, pues, que también pues en las siglas es POAT, funcionalidad transversal, como lo habíamos dicho, se repite a lo largo del sistema. Eh, será pues un concepto principal de paradigma, puesto que representa la acción del código que se separa del resto del programa. Entonces es como algo que ayuda a hacer una acción, pero lo puedes manejar también de forma independiente. Punto de corte es el que se encarga de especificar mediante la expresión regular en la parte de la programación debido a de insertar un aspecto. Este otro concepto es consejo en el código que se ejecuta el aspecto, el cuerpo de algoritmo, dependiendo pues cómo hayamos trabajado. Las ventajas de este paradigma es promover una fuente de herramientas para modulación o la programación sin pues tener complicaciones, volver más limpio el código y no pues realizar tantas líneas de código innecesarias, sino como lo necesario y lo más concreto para el programa, ¿no? Permitir agilidad en el proceso de creación, que sea algo más rápido. También se da como esa facilidad de hacer gráficas diferentes. Puede mezclarse con cualquier otro paradigma de programación. Permite la comunicación entre diferentes lenguajes de programación que componen aspectos, y la desventaja sufre de un pues falta de diseño, ¿no? Acciones o distanciamiento entre las gráficas, porque lo que uno busca es algo bonito. Vuelve fácil comprender del código, o sea, como es un código limpio, es más fácil de entenderlo y no perderse cuando uno lo vea. Es un poco complicado identificar cuando es óptimo utilizar el PAO de forma eficaz. Pues algunos de los lenguajes de programación que uno puede utilizar e implementar este paradigma es, por ejemplo, Aspect C++ para C++, Aspect Code, expresión de Eclipse en Java, módulos de Perl, Spring en Java, de acuerdo a los Spring que hayan intentado o realizado, Spring para Python y un framework para el desarrollo en Colab. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, yo por mi parte... Sebastián, Sebastián, ¿va a hacer alguna pregunta? No, pero es claro. Ah, bueno, perfecto. Listo, muchas gracias. Marley, por favor, lo colocas en en el grupo. Hay una parte que me gustó mucho, esa explicación que dio tan profunda sobre programación orientada a objetos. Está bueno para leerlo nuevamente.
Por favor, lo cuelga al grupo, por favor. Vale, profe, no hay problema. Gracias, Marley. ¿Quién quiere seguir? Sería la primera nota del corte, del primer corte. Listo. ¿Quién quiere seguir? ¿O continúo? ¿O arranco yo? Profe, continúa. Listo. Ok, Luisa Fernández. Listo. Sí, Luisa Fernanda. ¿Tú dijiste que iba a seguir? ¿Aló? ¿Aló, No, Luisa? profe, que seguía usted mañana. ¿Puedes Ah, que poner? tú. Sí, claro. ¿Quién quiere seguir? ¿Listo? Entonces pongo yo. Listo. Perfecto. Yo esperándote, yo no te comprendí, Luisa Fernanda. Listo, no importa. Vamos. Vamos. Listo. Bien. Bueno, vamos a ver ingeniería de requisitos. Ingeniería de requisitos. Es decir, cuando se habla de ingeniería de requisitos, ellos prácticamente están hablando como el ciclo de vida, es decir, tener una idea, formar esa idea, resolver esa idea, a, a implantar esa idea, hacer las pruebas a esa idea, entregar a esa idea.
ya como sistema, cuando se habla de ingeniería de requisitos. ¿Listo? Pero lo que vamos a ver nosotros es dónde aplicamos esa ingeniería de requisitos. Entonces, vamos a aplicarla en la parte de especificación de requisitos. En la parte de especificación de requisitos. Voy a hacerles un brochazo sobre esta presentación en PowerPoint. Yo le mando esta presentación en PowerPoint, pero me gusta llevar esta presentación a tableritos. Entonces, en los tableritos yo les represento, yo les explico de una forma más práctica de qué se trata este PPT. ¿Listo? Entonces, el problema es entender el problema. ¿Sí? Es decir, cuando tú te enfrentas a desarrollar un sistema de información, lo más difícil es entender el problema. ¿Por qué es difícil entender el problema? ¿Por qué es difícil arrancar a hacer un sistema de información? Número uno, pues, porque es algo intangible, es algo inmaterial. Y hay otra característica también cuando tú vas a desarrollar un sistema de información, es imaginable, es decir, es inimaginable. Tú no puedes determinar en sí el alcance de un sistema de información. Entonces tenés que luchar contra dos factores. Número uno, que es inmaterial y que es intangible y que es inimaginable el alcance. Es decir, tú no lo puedes casi que colocar. No significa que cuando tú estés haciendo la descripción del proyecto o cuando tú estés determinando el alcance, no lo puedas hacer. Claro que sí lo puedes hacer. Lo que pasa es que tú colocas un límite en el alcance. Yo voy a llegar hasta allí, yo voy a llegar hasta allí, a llegar hasta allí. Número uno, pues hay muchos factores cambiantes del ámbito social, político, cultural, antropológico, lo que sea, que hacen que ese sistema de información esté cambiando. Dentro de las fases de las metodologías para desarrollar sistemas de información o dentro de los paradigmas de programas de desarrollo o dentro de los paradigmas de desarrollo, hay una parte que se llama planificación. Entonces, siempre esta planificación no es tan exacta, no es exacta. Es decir, ¿por qué no es exacta? Por los dos factores que te dije anteriormente. Entonces, pero eso no significa que tú no determines, por ejemplo, el calendario. Eso no implica que tú no determines el calendario. Pressman dice que vos tenés que colocar unos valores, un valor inicial y un valor final, así lo que tú estés manejando sea inmaterial o intangible o su alcance sea inimaginable. Entonces vos tenés que colocarlo, ¿correcto? Cuando uno describe un proyecto y cuando tú dentro de la planificación describe ese calendario, es cuando surgen problemas con el stakeholder. Entonces el stakeholder va a decir, no, es que tú dijiste que en octubre y ya es noviembre y tú no me lo has entregado, ¿correcto? Ellos como no manejan ese tecnicismo ni saben lo que es hacer una refactorización sobre un requisito, entonces para ellos es sencillo. ¿Qué es lo que ha optado normalmente el ingeniero de sistema? Es colocar su colchón de tal manera que gane tiempo y no apretarse tanto él mismo. ¿Sí? Entonces, por eso, es decir, arrancar una aplicación no es tan sencillo. Es decir, arrancar es porque uno casi que no tiene bien claro qué es lo que vas a construir, qué es lo que tú vas a construir. Pero parece raro lo que estoy diciendo, es porque sí, claro que se puede presentar esa situación. Más adelante le explico por qué se puede presentar esa situación y que el problema puede estar por parte del stakeholder que desconoce o conoce, o por parte de ustedes como ingeniero de máquina que conocen o desconocen cosas. Y que hay ciertos instrumentos o técnicas que te orientan
por dónde seguir cuando el stakeholder conoce mucho o no conoce nada, o cuando ustedes como máquina conocen mucho o no conocen nada. ¿Listo? Sigamos. Ay, Dios mío. La importancia de la especificación de requisitos en el desarrollo de software. Voy a leer lo que está en rojo. Dice que la tarea más difícil de construir un sistema de software es precisamente decidir qué construir. Voy a explicarle, voy a adelantarme un poquito. Voy a adelantarme un poquito porque debo de hacerlo. Dice que la tarea más difícil de construir un sistema de software es precisamente decidir qué construir. Mira, voy a decirle estas cosas. Voy a decirle estas cosas. Pues a ver, ¿cómo se la digo? ¿Cómo se la digo? Mira. Cuando tú vas a desarrollar un sistema de información, vamos a hablar de especificación de requisitos. Vamos a hablar de especificación de requisitos. Cuando nosotros estamos hablando de especificación de requisitos, estamos hablando de un paso muy importante que lo hace el ingeniero de requisitos o una persona que ya está muy capacitada para hacer el levantamiento de los requisitos funcionales y de rendimiento. Parte del éxito del desarrollo de ese sistema de información depende de ese documento que vos levantes con el stakeholder, ¿sí? Es decir, se dice que se necesita para uno recoger la especificación de requisitos con el stakeholder. Más o menos se necesita un antropólogo, un psicólogo, un sociólogo y vos como ingeniero de requisitos. Pero los escritores de ingeniería de software dicen, pues, imagínate una empresa o tú como empresario andar con estos tres personajes. Los escritores de ingeniería del software, ¿qué es lo que han hecho? Buscar instrumentos de tal manera que reemplace al psicólogo, al antropólogo y al sociólogo. Es decir, ellos dicen, con estos instrumentos que les vamos a mostrar, con eso vos como ingeniero de requisitos podés enfrentarte al stakeholder o al grupo de personas que van a utilizar ese sistema de información, ¿correcto? Con esas personas que están interesadas en el sistema de información, vos solito lo podés hacer, pero tenés que tener en cuenta, esta situación. Voy a saltarme aquí, mira, pase a ver, porque es que cuando yo le digo a ustedes que la tarea más difícil de construir un sistema de software es perfectamente decir qué construir, entonces se lo va a decir por qué es difícil de construir. Vamos para allá. Vamos para allá, abrir, ¿dónde lo tengo? Abrir. Ya. Mira, hay una parte, es que está el mundo de la máquina y está el mundo del ingeniero. Ay, mira, tenía esto totalmente para otro lado, pero esto en rojito me da la entrada a que yo les explique esa parte. Espera, a ver, ya, listo. Voy a explicar esta diapositiva, este tablerito, para decirles dónde está el asunto. Mira, lo que ustedes ven acá es el mundo del negocio, es el modelo del negocio, es el negocio, es
es el dominio de la aplicación, ¿sí? Es donde están los propietarios, donde están las necesidades, donde están los requerimientos. Allá están los requerimientos en bruto, donde está el stakeholder. Y aquí están ustedes como mundo de máquina. Aquí están todos como ustedes como mundo de máquina, dispuesto a resolver problemas del mundo real, del mundo real. Ustedes cogen algo del mundo real, algo intangible, algo inmaterial, y tienen que construirlo. Por eso la planificación falla. Y está el mundo de la máquina. Pero entre el mundo de la máquina, entre el mundo de la máquina y el mundo de la aplicación y del negocio hay una intersección. Hay una intersección. ¿Listo? Una intersección entre este mundo y este mundo. ¿Listo? Entonces, aquí en esa intersección es donde va a estar el stakeholder. Está aquí, stakeholder, y está usted. Sí, usted. ¿Sí? Ustedes tienen que hacer una parte común entre lo que es este mundo y lo que es este mundo. Tienen que hacer una parte en común. En esta intersección es lo que se va a levantar la especificación de requisitos. Aquí, donde ustedes tienen que hacer la especificación de requisitos. ¿Sí? Es un proceso, pero ese proceso tiene que terminar en un acuerdo. ¿Sí? Y ese acuerdo se ve reflejado en un manual, no tanto como manual, sino en un documento, ¿sí? Un documento que normalmente lo levanta a través de la IEEE 830. ¿Cuál es la idea para el examen del segundo corte? La idea que yo tengo para el examen del segundo corte es que vamos a levantar una aplicación ficticia de tal manera que hagamos el documento. Un documento muy sencillo. Un documento muy sencillo donde nosotros estamos levantando los requerimientos. Esa IEEE nos va a decir cuál va a ser la estructura para que ustedes me presenten ese trabajo como examen para el segundo corte. Vamos a tratar de sacar por ahí una aplicación ficticia de tal manera que ustedes los cuatro hagan ese documento, ¿correcto? Y vean cómo se elabora un documento de especificación de requisitos. Y ya, ¿listo? Entonces, vos levantás eso. Mira, ingenieros. Entonces, aquí es donde se sienta el stakeholder y ustedes como ingeniero. Listo, ustedes levantan este documento y ese documento se lo entrega una copia para el stakeholder y una copia para el gerente de máquina. Con ese documento, el gerente de máquina es que dice cuánto vale la aplicación que ustedes van a desarrollar. Pero ese documento, además de ser verificado, tiene que ser validado entre el stakeholder, usted y las personas que van a usar el sistema de información. Por eso es que cuando tú levantas la especificación de requisitos, el stakeholder en sí no es el dueño, no es el cliente en sí, esa personita nomás. Es él y el grupo de personas donde tú vas a instalar ese sistema de información. Ese grupo de personitas que están interesadas en que se le desarrolle esa aplicación. Entonces, esta parte de proceso, control Z, esta parte de proceso acá, tiene unos pasos.
Más adelante vamos a ver cuáles son los pasos, pero quiero ponerlos como a dónde yo quiero llegar. Esa intersección, en esa intersección sale el documento, pero para que salga el documento tiene que haber consenso entre usted como ingeniero de requisitos y el stakeholder, que es el dueño del aviso, más el grupo de personas que van a recibir esa aplicación. Mira, se presentan unas situaciones muy interesantes en esta área. Se presentan unas situaciones bien particulares en esta parte. En esta parte se presenta. Y no solamente es que usted como ingeniero tiene el problema, sino el dominio de la máquina tiene ese problema, el dominio de la máquina. Porque tú como ingeniero de requisitos, tú estás en constante comunicación con el resto del mundo de la máquina y tú vas a expresar cosas, mira lo que está diciendo él, mira lo que él conoce él, mira lo que desconoce él, mira lo que conocemos nosotros, mira lo que desconocemos nosotros. Ahora sí volvamos aquí a abrir esta que yo les quiero decir. Dentro de esa intersección hay algo que se llama elicitación. Miremos la primera. No guardemos esto. Es decir, esto que voy a mostrar está en la intersección. Esto que yo les voy a mostrar está en esa parte de intersección entre el mundo de la máquina y el mundo del negocio. ¿Listo? Entonces, para levantar ese manual, hay una parte que se llama licitación, que es muy importante. Entonces, es donde tú estableces las relaciones, en esa intersección donde estableces las relaciones cliente-usuario con el mundo de la máquina, con ustedes como ingeniero. Entonces, se pueden presentar cuáles problemas. Problemas de alcance, problemas de comprensión, problemas de volatilidad. Cuando yo hablo de problemas de alcance es que ni el cliente ni yo como ingeniero de requisitos podemos determinar el alcance. Y es que no es fácil determinar el alcance, pero sí se debe determinar el alcance, porque el cliente, ¿qué es lo que necesita? Una aplicación de ingeniería, una aplicación de contabilidad. ¿Sí? Correcto. Pero es que el alcance puede ser en sí del código, de las relaciones que va a tener ese código, y la otra es la parte geográfica. Si es a nivel local, si es a nivel internacional, si es a nivel local, si es a nivel regional, si es a nivel nacional o si es a nivel local, ¿correcto? Entonces, determinar el alcance no es tan sencillo, pero sí hay que decir hasta dónde va a llegar el problema, ¿sí? Hacer una buena descripción. Problemas de comprensión. Aquí es donde el meollo del problema. Bueno, sí, hay problemas de volatilidad, porque una cosa me dice hoy el stakeholder y otra cosa me está diciendo mañana, o sea, no es firme en su decisión, no tiene claro el requisito, pero es que aquí es donde está el problema, problemas de compresión. Los clientes, usuarios, no están completamente seguros de lo que necesitan, ¿sí? Pero es que a veces no es simplemente problema del usuario, es problema también de nosotros que no entendemos qué es lo que vamos a construir. O sea, lo más difícil de esto es saber comprender qué es lo que vamos a construir. Bueno. Voy a leerles esto, pero esto no es tan así como lo voy a leer. Dice que las prácticas de especificación de requisitos incluyen entrevistas, cuestionarios, observación de labor, talleres, lluvia de ideas, casos de uso, juegos de rol y la creación de prototipos, aunque existen muchas otras.
Listo, mira. Pasemos a la segunda y ya te digo que esto no es tan así como yo lo estoy leyendo. No guardar. Esta es la 2. Mira. Porque parece mentira lo que les voy a explicar. Parece sacada de cabellos. Mira, mira, ingenieros. Mira, ingenieros. Cuando van a iniciar la construcción de un sistema de información, se presentan estas 4 situaciones. Se presentan. Mira, la primera es, tanto los desarrolladores como los clientes tienen claros los requisitos del proyecto. Cuando ustedes van a construir un sistema de información y el stakeholder la tiene clara y ustedes la tienen clara, ¿por qué ustedes la tienen clara? Porque de pronto ya han desarrollado una aplicación muy parecida, no puedo decir que igual, muy parecida a la que le está planteando el nuevo cliente. Y el nuevo cliente conoce bien lo que él quiere. Es decir, tienen un contador, vamos a hablar de contabilidad, tienen un contador que sabe exactamente qué es lo que quiero. Y tiene un ingeniero de requisitos que tiene ya tanto dominio de la contabilidad que parece que los dos fueran contadores. Y el contador sabe qué es lo que quiere y usted como ingeniero de requisitos sabe qué es lo que quiere el contador. O sea, no hay ningún problema. Cuando tú te encuentras en esta situación, tú sabes qué es lo que va a construir. Entonces, Entonces ahí es donde entra Prisma, Somerville, Kendall y dicen, compañero ingeniero, cuando tú estás en esta relación con el cliente, tú tienes que utilizar es una encuesta, simplemente hagas una encuesta, ¿sí? Y esa encuesta se hace es mandándole un cuestionario. Esa encuesta, entonces tú le mandas un cuestionario, ¿sí? Donde tú quieres no tanto respuestas específicas, porque como los dos conocen bien del tema, entonces es un cuestionario donde se sustenta prácticamente si la idea que tienen los dos es la misma, ¿correcto? Ahora, este cuestionario pues tiene que tener características, ¿cierto? Tiene que tener características. Cuando los dos conocen bien la situación, entonces, número 1, este cuestionario no puede tener más de 15 preguntas, ¿correcto? Estos escritores dicen que ese cuestionario tiene que estar entre 10 y 15 preguntas y tienen que ser preguntas totalmente cerradas. Cuando tú haces preguntas cerradas es porque tú conoces el tema, solamente necesita un sí, necesita un no y ya pare de contar, ¿correcto? Ellos ya se entienden. Sí, tú no puedes hacer una pregunta abierta en esta situación cuando se maneja, cuando los dos nos entendemos, tanto stakeholder como tú como ingenieros de requisitos, ¿correcto? Entonces, esa encuesta se manda. Ahora, este cuestionario se manda a la empresa del stakeholder, no se invita al stakeholder que venga a nuestra empresa, se le manda ahí a la empresa de él. Se habla con él para ver puede que ese cuestionario le llegue en un momento en que él esté preparado para recibirlo y que lo conteste concienzudamente. Entonces, ese es el primer caso, ¿sí? Es decir, ahí tú no tienes ningún problema porque sabes qué es lo que vas a construir, correcto. Van ustedes los 4 como ingenieros de requisitos a otra empresa. En esa otra empresa, ¿qué puede pasar? Que los desarrolladores, ustedes, señores, no tienen claro los requisitos que está solicitando el cliente. El cliente la tiene clara. Él sabe cuál es la especificación de requisitos, pero ustedes no han desarrollado de pronto una aplicación parecida o es la primera vez que van a desarrollar esta aplicación. O sea, no tienen claro lo que es la especificación de requisitos. Entonces, ahí prácticamente tú estás en el plan en que no sabes qué es lo que vas a construir,
no sabe qué es lo que vas a construir. Pero los escritores de ingeniería de software dicen, tranquilo, vos vas a utilizar la compilación entrada-salida y vas a hacer reuniones de grupo. Oh. ¿En qué consiste esta compilación de entrada-salida? Simplemente ustedes se van para la empresa, porque ustedes no han entendido bien los requisitos. Entonces, ustedes como ingenieros de requisitos dicen, bueno, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que ustedes hacen normalmente? Entonces dicen, vea, nosotros queremos que cuando se haga esto, la salida sea esta. O mira que nosotros hacemos esto es lo que entramos y mira lo que está saliendo, ¿sí? Ellos desconocen la parte negra, es como una caja negra prácticamente. Ellos saben qué entran, qué salen, pero no saben es cómo procesarlo automáticamente en la parte del proceso de conversión. Entonces, ellos hacen compilaciones y compilaciones. Compilaciones es mostrar en in situ, ir allá a esa empresa y ver lo que están haciendo, no en forma automática, sino que lo están haciendo en forma manual. Ejemplo, el usuario dice, mira, yo recibo todas las facturas a las 8 de la mañana, yo hago este proceso aquí en una tablita en Word, me saca este resultado y yo voy y se lo paso allá. Sí, él me cuenta una entrada, me encuentra una salida y yo voy formando el requerimiento, Listo. Cuando yo tenga, ustedes como grupo de ingenieros de requisitos, cuando ya tengan ustedes casi esa compilación total, hacen reuniones de grupo. ¿A qué se refieren esas reuniones de grupo? Es con la misma empresa que conocen los requisitos, que saben qué es lo que quieren. Entonces dicen, bueno, ustedes como ingenieros dicen, bueno, nosotros hemos determinado que ustedes lo que requieren es esto. Entonces ellos dirán, como son los que conocen, entonces dicen, no es así, es esto. Entonces ustedes van mejorando el requisito, lo van mejorando y ya. Llega un momento en que esta compilación la han comprendido, la han entendido, que ustedes ya conocen qué es lo que quiere el stakeholder y ya, listo. Por eso yo les decía que eso que leía en rojo, esto que leía yo en rojo, dice la tarea más difícil de construir un sistema de software es precisamente decidir qué construir. Se refiere a esas situaciones que yo les estoy comentando. Mira, ¿cuál es la otra situación a la que ustedes se enfrentan? ¿Sí? Dice, ni los desarrolladores ni el usuario tienen claro qué es lo mejor dicho, ellos quieren un sistema, no saben es cómo hacerlo. Está como el aprendizaje por refuerzo en inteligencia artificial. Cuando el niño se cae, el niño que empieza a caminar, entonces él se cae, él sabe que está mal, no sabes cómo hacerlo. Entonces viene el aprendizaje por refuerzo, que es una persona dándole la manito y otra vez lo levanta, él le intenta, vuelve y se cae. Ellos saben que necesitan algo, no saben cómo hacerlo. Ni tanto el cliente, ni ustedes como ingenieros de sistemas. Mira que se presenta esa situación. Entonces, Prisma, Kendall, Somerville y otros dicen, bueno, no hay ningún problema. Ustedes lo que tienen que hacer, utilizar es el método de la investigación y la de escenarios. ¿Sí? ¿En qué consiste el método de la investigación? Entonces, el método de la investigación es buscar qué otras empresas tienen este sistema más o menos parecido al que quiere el cliente, ¿sí? Buscarlo, averiguarlo, de tal manera que en alguna parte alguien ha hecho uno parecido o igual, lo que sea. Vos tenés que averiguar de tal manera que cuando comience a levantar la especificación de requisitos y lleguen al manual estén de acuerdo. O de escenarios. Ese de escenario es muy parecido al de la compilación. El de escenarios es poner en in situ también, es decir, y uno se va para allá
pues el tiempo que sea necesario y ve todas las actividades que ellos están haciendo. Es decir, ve los escenarios, ve los guiones, ¿sí? Ve lo que hace. Bueno, ¿usted qué es lo que hace? Yo hago esto, después le digo al Señor esto, después no sé qué, después hice cuándo, después hice cuándo. Entonces son diferentes escenarios que se van dando y tú esos escenarios los vas armando, los vas armando, los vas armando. Entonces, tanto el grupo de stakeholders como tú como grupo de máquina, entonces ya van comprendiendo qué es lo que se quiere hacer. Hay otra situación, es la de que los desarrolladores lo tienen claro, pero el cliente no la tiene clara. ¿Sí? De pronto el stakeholder lo llama a ustedes como ingeniero de requisitos y ustedes van y ellos dicen, mira, nosotros hacemos esto, pero si ustedes me preguntan qué es lo que queremos exactamente, no lo sabemos. Nosotros hacemos esto. Entonces, tú utilizas la técnica de prototipos, ¿sí? ¿Qué es esa técnica de prototipos? Es muy parecida a la que vimos nosotros ahorita en la programación extrema. Entonces, ustedes le presentan prototipos, dicen, bueno, lo que ustedes quieren es esto, y hacen el primer prototipo, un prototipo que esté funcionando. Y ellos dicen si sí o si no. Si dicen que sí, entonces ustedes dicen, bueno, lo otro que ustedes quieren es esto, y le muestran otro prototipo funcionando. Dice, sí, es correcto. Y el otro prototipo, y el otro prototipo, y el otro prototipo. Pero esos son reuniones, ¿sí? Hace ese prototipo, reuniones con ellos, y ellos dicen, sí, por ahí es la idea, por ahí es. De tal manera que después de haber terminado los prototipos, después de haber terminado otra vez, haber terminado las reuniones, ustedes se colocan en la intersección. Otra vez van para la intersección. ¿Sí? Van para la intersección esa que yo hice entre el mundo de la máquina y el mundo del negocio, se colocan otra vez en la intersección y comienzan otra vez a hablar sobre la especificación de requisitos. Por eso, cuando yo les leía ya en esa diapositiva que el problema, la tarea de construir, de arrancar, no es sencilla. Ahora, eso es cuando es un sistema nuevo. Pero hay otra situación cuando es un sistema existente. O sea, es un sistema, entonces no hay ningún problema, porque de una u otra forma el sistema está funcionando. O sea, se han dado unas actualizaciones y no hay ningún problema. Cuando ustedes van a trabajar sobre algo existente, entonces los escritores dicen que tú tienes que familiarizarte con el sistema que existe. Simplemente, el sistema está funcionando, vos como ingeniero de requisitos recoges de pronto la documentación, la lees, te sentás con los que están manejando la aplicación, lo que sea, y ya, a través de entrevista, entonces no hay problema, ¿correcto? Entonces, esa era la pauta que nos daba esta primera diapositiva que yo les voy a mandar, la primera diapositiva que encuentran ustedes en esta presentación de PPT que les voy a mandar. Listo, sigamos. Listo. Entonces, aquí está una aplicación de qué es la rama, qué es la ingeniería, la importancia de la especificación de requisitos. Listo, ¿qué es un requisito? ¿Qué describe un requisito? ¿Dónde están ustedes como desarrolladores? Está el mundo de la aplicación y está el mundo de la máquina, o sea, el dominio de la máquina, el dominio de la aplicación. En una está el usuario, en una están ustedes como ingenieros de requisitos. Van a encontrar esos dos mundos, unas necesidades que se presentan en el mundo real y cómo ustedes como
como dominio de máquina o mundo de máquina tienen que resolver la situación. Ahí está la intersección, donde ustedes están mostrando una solución. Es decir, el stakeholder, el dominio de la máquina es el universo del discurso. Es decir, este tablerito que tú ves acá azul es el universo del discurso. También tú lo puedes llamar el universo del discurso, o el modelo del negocio, o el dominio de la aplicación, como querrás, ¿sí? Cuando tú estás exponiendo, hablando sobre el stakeholder, puedes hablar del universo del discurso, o tú puedes hablar del modelo del negocio, o tú puedes hablar del dominio de la aplicación, o tú puedes hablar del mundo real, o tú puedes hablar como sea. ¿Listo? Pero eso ya son tecnicismos, ya son palabras propias de ustedes como ingenieros de sistemas y como ingeniero de requisitos. ¿Listo? El rol de los requisitos van a encontrar ahí. Yo los voy a explicar en los tableritos, no hay ningún problema. ¿Quién es el stakeholder? Stakeholder. Mira que aquí dice, vamos a ver esta así rapidito de los famosos stakeholders. Mira que son los operadores responsables de ejecutar el sistema de señalización, la tripulación del tren, gerentes ferroviarios, pasajeros, ingenieros de instalación y mantenimiento de equipos, autoridades de certificación. Todo eso son los stakeholders, los que en un momento pueden hacer ese rol de stakeholders. ¿Listo? Pero en términos castizos, en términos vulgares, es el dueño del aviso, lo que nosotros decimos. Vamos a hablar sobre requisitos funcionales y vamos a hablar sobre requisitos no funcionales. De todas maneras, los ingenieros Diego y Sebastián hicieron una exposición sobre requisitos no funcionales. Vamos a meternos de pronto más a requisitos funcionales. Ustedes ahorita que van a hacer el trabajito para el parcial del segundo corte, entonces esa aplicación que nosotros nos vamos a inventar, entonces ahí va a estar, van a colocar ustedes requisitos funcionales y los requisitos no funcionales, o los famosos ILITIES que dicen los escritores, confiabilidad, mantenibilidad, portabilidad, lo que sea. Aquí también va a encontrar un poquito de los requisitos no funcionales. ¿Listo? Ahora sí, el documento de requisitos que lo van a trabajar es a través de la IEEE. Es decir, ¿para qué sirve ese documento que tú vas a hacer? ¿Sí? Y este es el estándar de la IEEE 830-1938. Espera a ver, muchachos. Yo no sé por qué se me escondió. Espera a ver. Es que no es. Yo sí lo tenía abierto. Ponle cuidado, muchachos. Ingenieros, disculpa. Mira. ¿Cuál es el segundo, el parcial del segundo corte? Vamos a leer bien este documento de la IEEE 830. Y él da bien masticadito cómo tenés que hacer el documento, ¿sí? Entonces vos tenés que hacer una introducción donde tenés que mostrar el propósito, el ámbito del sistema, las definiciones, referencias, visión general del documento. Es decir, tú lo puedes presentar como 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. No hay ningún problema. Pero tú puedes coger la introducción de tal manera que si yo la leo, yo encuentro el propósito, el ámbito del sistema, las definiciones, las referencias y todo, ¿correcto? Pero vámonos un poquito para la introducción ya cuando entran a explicar
lo que es la introducción. Dice, lo que dice, en esta sección se proporcionará una introducción a todo el documento de especificación de requisitos de software. Consta de varias subsecciones que son propósito, ámbito del sistema, definiciones, referencias y visión general del documento. Entonces, ¿ustedes qué van a colocar en el propósito? En esta sucesión se definirá el propósito del documento y se especificará a quién va dirigido el documento. Entonces, ¿qué es lo que tienen que ustedes hacer? Entonces, cogemos el sistema que vamos, el documento que está, el documento de requisitos que vamos a hacer, y entonces ustedes escribirán cosas como estas. Dirán, este documento, además de levantar la especificación de requisitos del documento del sistema de información contable para la empresa tal, que a partir de este momento se va a llamar Contable 2, facilitará, mostrará, hará y logrará que la empresa sutana, ¿sí? Ellos te dicen qué es lo que tienen que escribir, qué es lo que tienen que escribir. Y ese documento es el que tienen que ustedes hacer. Pero yo voy a coger este documento y les voy a explicar qué es el propósito bien, qué es el ámbito del sistema, de tal manera que el documento cuando ustedes comiencen a trabajar el documento, ya tengan una explicación por parte mía. ¿Listo? Los acrónimos, las abreviaturas, qué referencias, una visión general del documento, una descripción general, ¿sí? Una perspectiva del producto. Cuando hablamos de perspectiva, hablamos de futuro. Entonces nosotros podemos decir que nuestra aplicación va a llegar hasta tal, pero la idea es que ya logremos tales y tales módulos para tales fechas, y de tal manera que geográficamente ya lo podamos instalar en regiones como esta, como esta, como esta. Pero el documento tiene que ir así, ¿correcto? Miremos lo siguiente. Allá hay una explicación de esta diapositiva. Esta es la IEEE 800. Te dice una introducción, hay que hacer una descripción general, tienes que colocar los requisitos funcionales y los requisitos no funcionales, tienes que colocar el apéndice y entender. Este es el documento que vos tenés que entregar, para que el gerente de tu empresa pueda decir, bueno, eso vale tanto, esto vale tanto, y ya hay un acuerdo. Ustedes tienen que tener en cuenta también que este documento que levantan junto con el stakeholder, pues realmente, es decir, llegar al 100% es imposible, pero vuelvo y miren a Pressman, dice, vos tenés que arrancar, ¿sí? Entonces, por lo que yo les decía, por los dos aspectos que son, que esto es intangible, es inmaterial y es inimaginable hasta donde tú puedes llegar. ¿Listo? Entonces, estimados ingenieros, mañana continuamos la clase a las 6 de la tarde, ¿correcto? Esas exposiciones que me deben es la nota del primer corte, ¿listo? Entonces, la única ingeniera que tiene nota de ese primer corte es la ingeniera Marley, ¿listo? Es decir, mañana yo también llegamos a las 6, yo les digo lo siguiente, ingenieros, ¿quién de los ingenieros quieren arrancar? ¿Quién quiere exponer? Entonces él dice, no, pues dejémoslo para la próxima clase, dejémoslo que no. Tú lo puedes aplazar todo lo que quieras, pero lo importante es que esa nota hay que sacarla, ¿listo, ingenieros? Entonces yo les digo, ustedes exponen o yo expongo, pero acuérdense que de pronto se les acumula con otra para la siguiente evaluación, se les acumula con eso, entonces traten de, no sé, ¿listo? Lo mejor sería que la hagan mañana, pero si ustedes me dejan seguir, yo sigo. ¿Listo? Bueno, entonces, para mí ha sido un gusto haber estado con ustedes esta parte de la noche. Felices sueños, que sueñen con los ángeles, que descansen y mañana tengan un excelente día. ¿Listo? Chao, ingenieros.
Vale, gracias, Chao, profe. Feliz Luisa. noche. Oh, igualmente, chao, Diego. Chao, Gracias. Luisa Fernanda. Chao. Ok, chao, Vale, Marley. profe, gracias. Bueno, bye, bye. Ah, Marley se nos perdió. Marley, Marley, ¿estás por ahí? Marley, 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 Marley.